Marcelo Godoy. Estoy a cargo de la práctica de RPA, una de las prácticas que conforma la unidad operativa de Enterprise Integration dentro de Epidata. En esta oportunidad me van a estar acompañando parte del equipo técnico de la práctica que voy a presentar. Franco Vega, Federico Bernet, ambos desarrolladores RPA con certificación Advanced de WeIPad. Y Walter Corres, líder técnico de la práctica. Bien. Ahí estamos, bien. Ok. Podemos ahí, bueno, sigue subiendo gente. Ahí está. Buen día. Vamos a ir avanzando entonces. Para arrancar, antes me gustaría comentarles un poquito quiénes somos. Bueno, Epidata tiene 20 años de trayectoria en el mercado para toda la región de Latinoamérica en particular. Conformamos Epidata alrededor de 600 personas distribuidas en todo lo que es la TAM, o 600 Epidaters también, como nos gusta llamarnos. Tenemos presencia en 7 países. En el último mes, bueno, se abrió una nueva oficina en Brasil y damos servicios de, bueno, IT en más de 30 países. Bien, en el webinar del día de hoy vamos a estar introduciéndonos, arrancando un poquito en lo que son los conceptos básicos de RPA, para luego así ya avanzar de lleno en esta plataforma WeIPad, una de las plataformas de robotización líderes en el mercado. En esta oportunidad queremos presentarles los servicios de lectura de reconocimiento óptico de caracteres y funciones SAP para poder integrar y automatizarlos a través de esta plataforma. Para luego, después de hacer el overview un poco de la herramienta, del estudio, de desarrollo y demás, ya sí pasar a una demostración en vivo de un proceso automatizado que consume estos tipos de servicios. Luego de esto vamos a tener, o vamos a charlar un poquito de los beneficios que se ganan con una implementación de este tipo de soluciones, para luego cerrar con un espacio de dudas y consultas. Bien, empezamos entonces. RPA. RPA es un tipo de automatización, es una automatización robótica de procesos a través de un software. Como les decía, en este caso venimos a presentar WeIPad, que es nuestro flamante partner. Esto significa que además de nosotros poder brindar licencias, nosotros además de poder brindar servicios de desarrollo, soporte, migraciones, consultoría, capacitaciones, brindamos también la venta de licencias en esta plataforma. Si bien el webinar está orientado a WeIPad, nosotros como práctica también somos agnósticos a cualquier plataforma de este tipo de soluciones y tenemos experiencia en las principales, en particular, plataformas líderes de este mercado. Bien, RPA. Podemos decir que las características principales de una implementación de este tipo es, en principio, es una, digamos, automatización que está orientada sobre todo con foco en las tareas manuales y repetitivas, donde no se necesita quizá modificar el contexto para implementar una automatización de RPA, sino más bien se acomoda este tipo de soluciones al contexto donde se trabaja manualmente los procesos. Eso es un punto importante de este tipo de características. Está basado en reglas simples y lógica de negocios. Lo que no es RPA, podemos decir que no es un robot tangible, sino más bien un software. Tampoco viene a reemplazar al humano en la mayoría digamos, de sus actividades, y sobre todo en lo que son las funciones cognitivas, ¿no? Por lo menos por ahora. Si bien hay un auge importante en este último tiempo, ¿no?, de lo que es la inteligencia artificial y la creación de las redes neuronales digitales, podemos decir que por ahora no viene a reemplazar al humano en sus funciones cognitivas, sino más bien es un refuerzo
que es este concepto que se llama como este concepto de hiperautomatización, pero bueno, ese es otro tema que en algún momento seguramente lo vamos a estar presentando también. Y para nosotros entendemos que tampoco es un gasto simplemente de recursos, sino más bien una inversión, ¿sí? Es una herramienta, un asistente digital que se le puede llegar a dar a una persona para aumentar su performance y rendimiento. Bien, seguimos un poquito. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el primer tema dentro de lo que es la plataforma de WeIPad, donde vamos a realizar un overview, así que ahí ya te cedo, Fede, la palabra para empezar a ver el primero de los servicios. Dale, gracias, Marce. Sí, bueno, vamos a arrancar ahí con lo que es la tecnología OCR, que es un poco de lo que trata el webinar. Básicamente nos sirve para poder extraer información de documentos. Justamente es una lectura óptica de caracteres. La idea de extraer esta información es para poder hacer algún manejo, ¿no? Dependiendo la automatización. Esta información se puede extraer de documentos PDF generalmente en formato texto o documentos que hayan sido escaneados, ¿no? Que terminan quedando como en formato imagen, o documentos que hayan sido escritos a mano y luego escaneados. La idea es hacer una lectura óptica de estos caracteres para poder quedarnos con texto en formato string, por así decirlo, en memoria para poder hacer algún manejo y configuración con esos datos, ¿no? En el lado derecho de la pantalla podemos ver algunas actividades que ofrece UiPath para poder hacer estas lecturas, generalmente con PDF o motores OCR gratuitos para poder hacer esta revisión óptica, ¿no? Ahí también ofrece algunos servicios con licenciamiento, como pueden ser los de Google Cloud o de Microsoft, que ahí un poco depende de qué estamos intentando leer, ¿no? De los documentos, de la complejidad del documento. A veces con motores gratuitos es suficiente, o a veces hay que acudir a licenciamiento, ¿no? Ahí en el siguiente slide vamos a ver un caso de éxito sobre esta tecnología OCR que implementamos. Este era un proceso de prospectos en donde había como input, teníamos un documento Word con imágenes justamente de prospectos, y había que encontrar en esas imágenes un código que estaba embebido en la imagen como si fuera un ID de la imagen. Esto obviamente lo hacía una persona manual. El código era bastante chiquito y había que hacer zoom en la imagen para encontrarlo, identificarlo y demás, para después continuar con el proceso, que básicamente era buscar esa ID en una base de datos para determinar si esa imagen se encontraba actualizada a la fecha o no. En el caso de estar actualizada, simplemente lo agregábamos en un reporte de ejecución, como se puede ver en el flujo, y en el caso de estar desactualizada, buscábamos la imagen en la base de datos, la descargábamos y la volvíamos a insertar en el documento Word para justamente actualizarla y agregar esto en el reporte de ejecución. Obviamente este beneficio se mejoró con la lectura óptica, con el OCR. Primero, obviamente, intentamos pasarlo por motores gratuitos, pero por la complejidad de la imagen y la complejidad de obtener ese código tan diminuto, no se nos fue posible y tuvimos que acudir al servicio de Google Vision, que es un motor de OCR que tiene muchas funcionalidades, entre esas la detección de texto. Bueno, obviamente con esto mejoramos la performance de lo que era el proceso manual, pasarlo a un proceso automatizado, mejoras en los tiempos de ejecución. Esto obviamente le llevaba el trabajo a una o dos personas en su horario laboral, horas. La automatización lo resolvía en un par de minutos. Y obviamente también la contingencia a los errores, ¿no? El poder llevar un seguimiento de los errores y poder reducirlos también en lo que es la automatización. Bien, ahí en el siguiente slide, ahí te cedo la palabra, Walter, para comentar la integración con SAP. Gracias, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, otra de las funciones
que así como la que comentaba Fede de OCR, otra de las funciones, digamos, que tiene UiPath, que nos ofrece, son funciones de integración con la aplicación SAP. Aquí hicimos una muestra y detallamos algunas, después las vamos a ver ahí en la herramienta en sí, pero para que se dé una idea de qué se trata, son funciones que ya vienen preestablecidas, predesarrolladas en UiPath, que nos dan la facilidad de interactuar con la aplicación de SAP. Por ejemplo, lo que es el inicio de sesión, es decir, tenemos una única actividad en la cual nosotros configuramos los parámetros necesarios y no tenemos que desarrollar todos los pasos intermedios, digamos, que requieren para hacer el inicio de sesiones. Por ejemplo, abrir la aplicación, ingresar el nombre de usuario, el servidor de conexión, la contraseña, hacer un clic en el login y demás. Todas esas actividades vienen predesarrolladas en estas funciones, lo cual nos reducen también el tiempo en el desarrollo. Otro de los ejemplos, por ejemplo, sería la llamada a una transacción, el call transaction. Ahí lo mismo, con esa función, en un único paso, configuramos los parámetros de qué transacción queremos ejecutar en SAP. Ahí, si conocen SAP, seguramente les va a sonar lo que estoy hablando. Y con esos parámetros, simplemente ya se encarga por atrás la función de hacer todos los pasos necesarios, ¿no? Completar en la aplicación de SAP el código de la transacción, ejecutarle y demás. Todos estos pasos, digamos, nos reducen el tiempo al momento de desarrollar. Son interesantes para verlos. Ahí, si querés avanzar, Fede, vamos a ver otro caso, así como el que comentaba, pero aplicando estas funciones. En este caso, es más del sector administrativo, financiero, de un proceso en el cual se recibían en correo electrónico, adjunto a los correos, documentos para contabilizar. Ahí, al hacer la automatización, el proceso automático lee automáticamente esos correos, hace una descarga de los adjuntos, aplica una serie de filtros para identificar el tipo de estos documentos, que eran diferentes tipos de documentos, y según el documento, si iba a ser una transacción en SAP. Entonces, en el caso de cumplir las reglas y una vez identificado el documento en sí, se procede a hacer la carga. Ahí es donde utilizamos estas funciones de SAP en el desarrollo, y el proceso automático ejecuta la transacción según el caso, interpretando los datos del documento, y los carga en SAP, y al finalizar envía un reporte de ejecución para tener un estatus de lo realizado en el proceso. Ahí, si queréis, avanzamos, Fede. Lo que vamos a demostrar hoy, vamos a hacer una demostración en vivo y queremos mostrarle un proceso en particular que integre estas dos funciones que comentaba de OCR y de SAP. Ahí lo que vamos a hacer es un proceso en el cual va a leer tres tipos diferentes de documentos. Uno va a estar en formato Excel, otro va a estar en un formato PDF y un tercero en un formato imagen. Lo que va a hacer el proceso va a interpretar esos tres documentos, va a leer el contenido. De ese contenido va a extraer los datos que necesita para contabilizarlos en SAP, y utilizando estas funciones va a ingresar, a hacer un login en la aplicación de SAP, y va a contabilizar los documentos a través de la transacción FB01 y enviando un reporte de ejecución final. Así que ahí, si quieres, avanzamos, Fede. Y de paso te cedo la palabra ahí para la muestra. Dale, buenísimo, Walter. Bien. Ahí vamos a pasar directamente al estudio para comentar un poco la imagen, la plataforma, la interfaz gráfica de UiPath Studio, cómo desarrollar. Vamos a darle un vistazo general. Generalmente, cuando abrimos el programa, nos encontramos con esta primera interfaz que tenemos para iniciar un proceso desde un template o desde un proceso en blanco. Y del lado izquierdo tenemos algunos procesos con los que ya estuvimos trabajando, que quedarían de manera de acceso directo para acceder más rápido, ¿no? En este caso vamos a utilizar un proceso en blanco para mostrar un poco las propiedades y las solapas y demás. En este caso, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos la solapa de actividades. Generalmente todas las actividades que vamos a desarrollar o que queremos buscar o que queremos introducir para la automatización la vamos a buscar acá. En este caso, por ejemplo, si queremos buscar Excel, lo podemos filtrar por el buscador.
acá nos van a aparecer muchas actividades de Excel, ahí dependiendo lo que se esté queriendo automatizar. Pero bueno, por ejemplo, podemos agarrar una, agregarla al medio de la pantalla. El medio de la pantalla sería como donde vamos a ir desarrollando, donde vamos a ir introduciendo cada actividad para poder configurarla. En nuestro panel derecho tenemos el panel de propiedades, en donde cambia con cada actividad, ¿no? Las configuraciones de la actividad, dependiendo de la automatización, cada una cambia con cada actividad que agregamos al panel central. Después, por ejemplo, tenemos en la parte inferior lo que es el output, en donde se pueden ver los errores, dependencias, diferentes mensajes que cuando nosotros ejecutamos una automatización, a veces le queremos hacer un seguimiento o para algún mensaje en particular, ¿no? Por ejemplo, para agregar mensajes también se le puede hacer con el log. Lo agregamos al centro de la pantalla, acá se le puede escribir cualquier mensaje y cuando nosotros ejecutemos lo vamos a poder ver en el output. Acá obviamente me arroja mensajes de error porque no están completamente configurados. Después tenemos la sección de variables, donde podemos crear una variable, ponerle nombre, agregarle un tipo, string, entero, booleano, agregarle un scope en donde queremos que la variable tenga vida útil, o agregarle un valor por default. Otra sección importante es la solapa de project, en donde podemos ver justamente como cualquier otro ID de programación también, que se le puede ver la configuración al proyecto, cambiarle nombre, una descripción, algunas configuraciones un poco más explícitas, no quiero entrar tanto en detalle en esto, carpetas, archivos, todo esto se va a ver reflejado acá como en el árbol del proyecto. Otra parte importante son las dependencias de UiPath. Generalmente cuando creamos un proceso en blanco, tenemos dependencias básicas. Lo que acabamos de ver de Excel es una dependencia básica. Acá va a depender un poco de cuándo lo que estemos queriendo automatizar, qué dependencia vamos a necesitar, ¿no? En nuestro caso, como mencionamos lo de OCR y lo de Google Vision, eso es algo un poco más específico. En nuestro caso tuvimos que acudir a lo que es el manager de paquetes. Acá nosotros podemos descargar dependencias o actualizarlas. Cuando UiPath actualiza sus dependencias, acá nosotros las podemos instalar. En mi caso, para utilizar el servicio de Google, tuvimos que buscarlo, ¿no? Buscar la dependencia. En este caso yo ya la tengo instalada. Si no, nos aparecería acá para instalar y guardar la dependencia. Esto es una integración que ofrece UiPath con de Google Vision. Así que hay muchas cosas por atrás que ya están integradas y obviamente eso lo facilita la utilización, ¿no? Una vez que lo instalamos, UiPath va a trabajar en actualizar la dependencia, en instalarla en el proyecto, y ya después podemos volver a la solapa de actividades y buscarla, ¿no? En este caso, buscamos Vision. Acá podemos agregarlo a la parte central de la pantalla y ya podemos empezar a configurarlo. Esto, como obviamente es un servicio con licenciamiento, hubo que crear una cuenta de Google, hubo que acceder a la API, introducir tarjetas de crédito, hubo que hacer varias configuraciones previas para que en síntesis nos traiga principalmente una API Key. Con la API Key nosotros le pudimos dar, por así decirlo, permiso a UiPath para que se pueda integrar con el servicio de Google y a partir de ahí empezar a utilizarlo, ¿no? Una vez que eso ya estaba cerrado, ya podíamos empezar a utilizar las actividades del paquete. Principalmente nosotros utilizamos la actividad de Text Detection para hacer esta lectura OCR, en donde en el caso de éxito que les mencioné, le pasábamos la imagen de prospecto y automáticamente la actividad nos traía como output una variable en formato string con el código que nosotros necesitábamos para después ir a buscar a la base de datos y demás. Esto obviamente se resuelve en milésimas de segundo y nada, mejoró mucho la performance del proceso. En la parte inferior de UiPath Studio tenemos, bueno, lo de siempre, el botón de New para poder crear una secuencia, una máquina de estados, workflow.
el botón de guardar, obviamente, exportar. Creo que lo que más importa es el botón de poder ejecutar el proceso, ¿no? Justamente darle run para ejecutar la automatización o para debuguearlo en el caso de hacer un seguimiento paso a paso de la automatización. Esto sirve mucho para hacer un seguimiento de cómo va tomando valor las variables, por dónde va ejecutando el proceso, errores que podrían ocurrir. Esto sirve mucho. Generalmente va acoplado con la idea de agregarle un breakpoint, que esto se puede hacer con clic derecho en la actividad, y lo agregamos, se va a ver reflejado con un círculo rojo, y a medida que nosotros podemos ir debugueando, podemos ir haciéndole stop, avanzar, retroceder y demás para hacer un seguimiento más preciso de la automatización. Bueno, lo que les comenté del manager de paquetes, acá vemos todas las dependencias y las que necesitemos las podemos buscar, podemos filtrarlas también. Otro detalle que me olvidé, filtrarlas por paquetes oficiales. UiPath tiene un montón. Este que les acabo de mostrar de Google Vision es un paquete oficial. Otro botón importante también es el de Publish. Ahí UiPath ofrece un servicio en la nube que se llama el orquestador, en donde nosotros podemos subir nuestra automatización, nuestro proceso automático, subirlo a la nube para poder ejecutarlo en otras máquinas. No hace falta que sea una máquina local. Ahí UiPath ofrece toda esa conexión y esa administración para que nosotros podamos crear roles, usuarios, máquinas, host, todo para hacer una administración un poco más cloud, por así decirlo. Bien. Ahí, Franco, si querés te cedo la palabra para comentar lo de las actividades de SAP. Dale, Fede, gracias. Bueno, les voy a pasar a comentar un poco las actividades de integración que tiene UiPath con SAP. Podemos comenzar por el SAP Logon. Esta actividad, bueno, ahí como vemos, recibe una ruta del ejecutable de SAP para iniciar la aplicación y un connection name, que es un campo que va a necesitar SAP. A la derecha vemos que tiene un número de reintentos, en este caso está seteado en 5, y un intervalo de 500 milisegundos entre cada reintento. Esto sirve en caso de que no se pueda iniciar de forma correcta la aplicación. Va a reintentar, es configurable, se puede también quitar en caso de ser necesario. Después tenemos el siguiente paso, que sería el login. Bueno, acá nos va a pedir todos los datos necesarios para realizar el login. Y al final vemos que tiene una opción, en caso de encontrar una sesión abierta con el mismo usuario. Acá te permite poder cerrar esa otra sesión. La segunda opción sería la de continuar sin cerrarlo o finalizar esta misma ejecución. Esto sería para evitar cualquier problema que pueda surgir al tener una sesión con el mismo usuario abierto. Después tenemos la actividad de call transaction. Esta actividad es bastante simple. Lo único que hace es, nosotros le pasamos el código de la transacción a la cual tiene que ingresar el bot e ingresa. Ahí la única restricción que tiene es que el usuario de SAP debe tener los permisos suficientes para poder ingresar a la transacción. Después tenemos el read status bar. Esta actividad lo que hace es leer una barra de estado que se encuentra en SAP. Generalmente está ubicada en la parte inferior de la pantalla. Y esta barra de estado nos muestra al finalizar una transacción un mensaje para informarnos de los 3 posibles estados, que podrían ser éxito, advertencia o error. Y nosotros con esta actividad lo que podemos hacer es obtener no solo el texto, sino el tipo, y basado en eso pasar a realizar distintas acciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del éxito, se podría contabilizar, se podría tomar el número del documento contabilizado. En el caso de una advertencia, se podría guardar en un archivo de log. En el caso de un error, se podría enviar un mail de aviso al usuario. Todo eso dependiendo de lo que nos pida el usuario, ¿no?
Bueno, y también vemos ahí a la izquierda todas las otras actividades de SAP. Tenemos varios clics, tenemos lectura de datos, lectura de tablas. También esto junto con otras actividades que tiene UiPath para completar campos, para leer datos, te permite una integración completa con SAP. Ahora, Fede, si te parece, podemos ir pasando a mostrar un poco lo que es el orquestador. Dale. Bueno, ahí vemos la pantalla principal del orquestador. El orquestador es lo que decía Fede, la parte cloud de UiPath. En esta pantalla principal tenemos un histórico, tenemos también una especie de reporte de todos los recursos que tenemos en el orquestador. Pasando a la siguiente pestaña tenemos la de automatizaciones. Acá tenemos todos los procesos que tenemos para este perfil en particular. Para este caso solamente tenemos el del webinar. Ahí a la derecha podemos ver un botón de play. Esto lo que nos permite es ejecutar cada uno de los procesos que nosotros queramos en cualquier máquina, no necesariamente en esta. Nosotros obviamente hay que configurarlo, pero tenemos la posibilidad de en cualquier lugar ejecutar un proceso en cualquier máquina. Después tenemos la siguiente pestaña, la de monitoring, que es igual que la anterior, así que la podemos saltear. Después tenemos la de queues. Las queues son colas que están formadas por ítems. Para este caso, para esta demo, los ítems van a ser cada uno de los ítems de las distintas facturas. Nosotros en este proceso lo que vamos a hacer es ir tomando esos ítems de las facturas e ir cargándolos en esta cola para después ir procesándolos de forma independiente. Lo que nos permite esto es, en caso, por ejemplo, de encontrar un error en alguno de los ítems, que no finalice la ejecución completa, sino tomar ese error y pasar al siguiente ítem de la cola y seguir procesando de forma independiente. Después tenemos la pestaña de assets. Los assets son variables globales, básicamente. En este caso tenemos la credencial de SAP. Podemos mostrar un poco cómo se crea un nuevo asset. Acá nos va a pedir un nombre para el asset, un tipo, que puede ser texto entero, booleano o credencial. Para mí el más interesante es el de las credenciales. Te pide un usuario y una contraseña que se guarda directamente en la nube de UiPath con la seguridad que ofrece la plataforma. Y, por ejemplo, te permite darle permisos a ciertos usuarios, como por ejemplo para las credenciales quizás se requiere que solamente el administrador tenga acceso, lo cual permite que después el desarrollador, sabiendo el nombre del asset, lo pueda leer y decirle que, por ejemplo, lo escriba directamente en SAP, pero en ningún momento tiene acceso al valor de la contraseña en sí. Bueno, esto sería más o menos lo que tenemos para mostrar del orquestador. Ahora podemos pasar a lo que sería la ejecución del proceso en sí. Dale. Bien, vamos a darle play al proceso de demostración. Acá, bueno, seleccionamos el proceso. Acá si tendríamos varios procesos, aparecerían en esta lista. Seleccionamos el que necesitamos. Seleccionamos una cuenta. En este caso, la mía. Seleccionamos una máquina. Y seleccionamos un host. Bien. Ahí le damos Start. Ahí comienza la ejecución del proceso. Lo que hace este proceso, bueno, un poco lo que veníamos comentando antes, este primer paso lo que va a hacer es la lectura de mails. Va a recibir 3 correos en la casilla. Cada correo va a tener una factura distinta, de formatos distintos. Ahí vemos que las está abriendo acá. Le agregamos un par de esperas porque esa lectura la hacía rápido, entonces no se llegaba a apreciar. Pero bueno, es lo que hace, ¿no? Va detectando esos correos, descarga los adjuntos, los abre y va a leer cada uno de los ítems de estas distintas facturas en distintos formatos. Los va a unificar en una sola tabla. Y esa información es la que luego va a subir a la queue que le comentaba antes.
Después comienza a procesar cada uno de esos ítems de la queue, de la cola, y hace esto que estamos viendo ahora, realiza un login en SAP y comienza a procesar cada uno de esos ítems en la transacción FB01. Ahí por cada uno de esos ítems va a realizar 2 posiciones acá en SAP. Acá estamos viendo la 01 y la 50, el debe y el haber, por lo que realiza 2 posiciones por cada uno de esos ítems. Y abajo pasa rápido, así que hay que estar atento. Ahí se ve en amarillo rápido algo. Eso es lo que yo les comentaba antes de la barra de estado. En este caso, de vez en cuando va a dar una advertencia, y acá está configurado para que al detectar una advertencia, simplemente le dé continuar. Eso se guarda y se continúa al siguiente y no se finaliza la ejecución. También para la lectura de las facturas, para el caso de la imagen, se utiliza lo que comentaba Fede, el OCR de Google Vision. Eso para lo que sería la factura de imagen, y para las otras dos, para la factura en formato Excel y para formato PDF, utiliza ya herramientas nativas de UiPath que lo permiten hacer de forma rápida sin necesidad de agregar un elemento externo. Ahí vemos cómo termina, si no me equivoco son 30 posiciones. Acá obviamente no estamos tocando nada, es todo de bot. Ahí también para sumar, normalmente la ejecución no sería necesario verla, es decir, no sería necesario que la estuviéramos viendo. En este caso, obviamente lo hacemos para que lo puedan ver, pero podemos esto programarlo para que se ejecute en una máquina, en un ambiente, digamos, controlado, y que no hace falta que nadie ni siquiera la esté mirando. Se puede ejecutar en un horario por ahí fuera de oficina, que convenga según el proceso, ¿no? Según el negocio. Por ahí, si se ejecuta por la madrugada y a la mañana que ya quede contabilizado, es decir, no es necesario por ahí estarlo viendo. En este caso, para la muestra lo estamos chusmeando, digamos. Ahí también puedo sumar como información, en este caso por decisión de negocio del proceso, se realiza a través de la transacción FB01, es decir, se están contabilizando por separado cada uno de estos documentos, pero por ahí en otro proceso o en otra decisión de negocio se podrían sumar, se podrían contabilizar todos estos datos en una sola transacción, a través, por ejemplo, de formato Excel o CSV, en transacciones que se realizan de forma masiva, digamos. Pero bueno, en este caso, por regla de negocio, se tomó de esta forma. Sí, ahí finalizó. En la parte de abajo, de forma rápida, nos mostró un mensaje también de que el documento con tal número se contabilizó de forma correcta. Ese dato también lo va a leer usando el read status bar para luego enviarlo en un reporte por mail para darle aviso al usuario de cuál es el número de documento que fue contabilizado. Exactamente. Bueno, acá se puede hacer un seguimiento de los logs de la ejecución para saber principalmente cuándo terminó, o para hacer todo un seguimiento de por dónde se encuentra el proceso. Eso lo podemos ver acá. Ahí el proceso ya terminó. Nos va a llegar, como finalización del proceso, nos va a llegar un reporte de ejecución con un título configurado, con el número de documento, que esto lo obtiene, como mencionaba Franco, con el read status bar desde SAP, para poder saber qué documento se contabilizó. Toda una tabla, esto está configurado con un HTML para poder hacer una tabla de forma informativa, con el documento, con la fecha, con el estado. Acá se pueden agregar comentarios también. Todo esto en forma de reporte para la ejecución. Y también en una integración con Drive pudimos crear una carpeta, en este caso Webinar 2023, con la ejecución. El proceso crea la carpeta de la ejecución con la fecha de hoy, el horario de hoy, de recién, y dentro de la carpeta nos sube las facturas que acaba de procesar, ¿no? Las facturas en formato Excel, PDF y JPG. Y eso sería la finalización del
del proceso. Ahí voy a volver a la presentación. Bien. Bien, excelente. Volvemos entonces a la presentación. Lo que vimos fue entonces una automatización donde utiliza estas dos líneas de servicio, actividades que contemplan dentro de lo que son los controles y acciones y funciones de la plataforma WeIPad. En particular nosotros, en el caso del OCR, utilizamos la integración por API de un servicio externo, es verdad, porque ameritaba en base al contexto de lo que explicaban los chicos, ¿no? Pero de todas formas también hay otras opciones dentro de la plataforma también propias inclusive, para poder realizar el mismo servicio. Si hablamos un poquito de beneficios, podemos decir que implementar este tipo de soluciones, bueno, obviamente ganamos en un aumento de performance, de procesamiento, un aumento de velocidad del mismo, una reducción a cero prácticamente de los errores cuando se manipulan manualmente. Esto en algunos procesos, más allá de lo que vimos hoy, hay procesos delicados donde se cobran multas por errores de carga y demás. Bueno, el RPA es una gran herramienta para atenuar todas esas multas y aumentar la performance de esos procesos críticos. Nos sirve también para realizar una estandarización, porque obviamente el proceso se va a correr siempre de la misma manera, las veces que se ejecute, y eso hace que nos dé una base sólida para poder realizar una escalabilidad de manera más fácil, ¿sí?, del proceso. Con lo que respecta a la persona, bueno, la libera de estos procesos, dándole tiempo quizá para utilizar dentro de lo que es la cadena de negocio en otros focos o puntos para generar mayor valor agregado, ¿sí? Bien, avanzamos, Fede. Vamos ahora ya para ir cerrando este webinar con la parte o el espacio de consultas, así que los invitamos. Si tienen alguna duda o consulta, escribirlas ahí por el chat y lo vamos charlando. La idea es, bien, ahí tenemos la primera pregunta. Gracias, María. Dice, ¿qué diferencias hay entre los motores, bueno, justamente de OCR, y por qué elegir uno u otro? Bueno, esa pregunta, si quieren, la ataco yo. Diferencia creo que radica más en la funcionalidad de los motores, tanto gratuitos o licenciados. Depende un poco qué es lo que queremos automatizar o cuál es la complejidad del documento, de lo que queremos extraer del documento. Nos ha pasado en muchos casos que si es un documento PDF en formato texto, no hemos tenido problema con los motores gratuitos que brinda UiPath, pero ya si es algo más complejo, como lo que les mencioné del código que estaba embebido en la imagen, un código muy chiquito, que había que hacerle zoom para encontrarlo, era bastante complejo y complicado. Ahí tuvimos que acceder a otras funcionalidades, a otra tecnología, como fue lo de Vision. Pero en realidad todos son motores de reconocimiento óptico. Varía un poco la funcionalidad y dependiendo del documento, ¿no?, lo que estamos queriendo leer, qué tan complejo es. Por ejemplo, si tenemos documentos escritos a mano, eso también lleva a otra complejidad. Puede ser que con un motor gratuito no tengamos problema, como puede ser que nos traiga, por así decirlo, cualquier cosa de lo que decía el documento, por ejemplo, ¿no? Eso varía un poco entre el documento y entre lo que estamos necesitando automatizar, pero en sí todos son motores de reconocimiento. Bien, gracias, Fede. Continuamos. Tenemos una pregunta de Melissa. Gracias, Melissa. Dice, bueno, buenos días. ¿Podrían explicarnos cómo se manejaría el licenciamiento con SAP? Imagino para hacer esta integración.
ahí si querés respondo yo, Marce. Dale. Con respecto a esta integración que hicimos en particular, se maneja como lo haría una persona. Es decir, normalmente la ventaja que tiene RPA es poder automatizar el proceso sin modificar la aplicación del otro lado. En este caso, la transacción la realiza como si fuera una persona, con el usuario de una persona. Es decir, que ahí no necesitaría una modificación de licenciamiento con respecto a SAP. Sí, dependiendo del proceso, puede requerir alguna necesidad del lado de SAP, pero en este caso el ejemplo que hemos visto lo realiza manualmente con un usuario como si fuera una persona, digamos, con un usuario nominal. Bien. Bien, gracias por tu pregunta, Melissa. Seguimos. Tenemos una pregunta de Marcos, que nos consulta si se puede leer este servicio, textos hecho a mano, en manuscritos. Tal cual, ahí, si quieren respondo. Creo que Fede había comentado algo, pero sí se pueden hacer reconocimiento de caracteres de textos hechos a mano, es decir, podrían ser de, por ejemplo, documentos escaneados y leer el documento. Ahí, obviamente, según el caso, hay que ver la efectividad y demás y qué servicio utilizar. Por esto también lo que comentaba Fede, ¿no? No todos los Claro. servicios o todos los motores son iguales y tienen el mismo resultado, que ahí según el caso se analiza, pero sí, la respuesta es que sí. También UiPath tiene un apartado específico de Document Understanding que está preparado por esto y en constante evolución. Así que está interesante también ese lado. Bien, gracias Walter, gracias Marcos. Tenemos otra consulta que nos dice si se puede desarrollar los bots en la nube. Dale, si quieren la tomo yo esa. Sí, se puede, eso depende de la licencia. Hay un estudio on-premise o cloud. Hay licencias flex que permiten intercambiar si uno quiere mantener todo en la nube o de forma on-premise, aunque lo más usado suele ser on-premise. Bien, gracias Franco. Bien, ahí tenemos otra consulta con respecto a beneficios. ¿Qué beneficios tiene usar una o la otra, ¿no? Tiene medio que ver con la anterior. Sí. ¿Qué beneficios tiene usarlo en la nube de Wipat? Ahí si querés agregar detalles, Franco. Sí, beneficios puede ser por el lado de la infraestructura, que bueno, no es necesario tener una propia, así que eso te baja un costo de ingreso y el trabajo que se debe realizar para generar todo eso. Seguridad, queda todo bajo WiPad, como habíamos hablado antes, el tema de los assets de credenciales. Y tema de mantenimiento, no tenés infraestructura propia, así que no tenés que mantenerla. De eso se ocupa todo WiPad, el tema del hardware. Bien, bien, perfecto. Seguimos con algunas consultas más. Cada formato de factura leída se desarrolló por separado. Sí, pero ahí, por ejemplo, se podría agregar otra factura PDF con el mismo formato, y no es que habría que desarrollarla de nuevo. Se hace una vez, entonces ya aplica para todas las que tengan el mismo formato. Bien, bien, perfecto, gracias. Seguimos, tenemos una pregunta de Marcos. ¿Puedes subir los archivos PDF completos a una transacción en específica, por ejemplo, MM02? Sí, ahí si querés lo tomo yo la pregunta. Sí, se puede Dale. subir el archivo completo, es decir, la capacidad del bot es también como si fuera una persona, es decir, puede hacer una descarga local del archivo, puede subirlo a una nube o puede hacer la transacción MM02, adjuntar, digamos, el archivo, indicar la ruta, como la transacción lo pide, y ejecutarla para que tome ese archivo completo. Sí, también se suele realizar con otros formatos, PDF, pero también se puede realizar con Excel, con CSV, así que sí se puede hacer ese manejo, sí. Bien, bien.
No, de nada, Marcos. Tenemos una más, donde nos pregunta, bueno, si cualquiera puede desarrollar un tipo de esta automatización, de un RPA. Cualquier Ahí persona, me imagino. Ujú. sí, la respuesta es que sí, cualquiera puede desarrollar RPA. Es más, UiPath en específico tiene un estudio que se llama Estudio X, con menos funcionalidades, digamos, para procesos con menos complejidad. Ahí la Ujú. diferencia que tratamos de marcar en cuanto al desarrollo, que las prácticas por ahí, las buenas prácticas de desarrollo, logran dar por ahí un poquito más de estabilidad, o que sea más fácil escalar un desarrollo. En el caso que haya que hacer un ajuste a futuro, un desarrollo modulado, desarrollado en forma modular, va a ser más fácil de ajustar. O como comentaba Franco cuando mostraban el orquestador, el tema de las colas, de las cargas de trabajo, es decir, poder escalar más fácil el procesamiento, si es necesario agregar más carga de trabajo y que no haya que modificar el desarrollo. Es ahí donde se puede por ahí diferenciar el desarrollo. Pero sí, cualquiera puede hacerlo, sí, sí. Bien, bien, perfecto. Gracias, Walter. Bien, tenemos una pregunta más de Melissa. Gracias, Melissa, por participar. Nos dice que para realizar estas integraciones con SAP, ¿cuáles son los beneficios de utilizar WeIPad y no IRPA? Bueno, la pregunta, los principales beneficios creo que son las funcionalidades predesarrolladas, digamos, que tiene UiPath, que si igualan, digamos, a lo que es la integración en sí con la aplicación. Eso nos parece muy interesante. En cuanto a funcionalidad en sí, también podemos destacar que UiPath tiene, digamos, más trabajada la parte nube, la parte de document understanding, digamos, de interpretación de documentos y demás. No quiere decir que no se pueda utilizar la plataforma en sí de SAP, ¿no? De automatización. Y RPA, por ahí, para el que no conoce, es la plataforma de RPA que tiene propio SAP. Es decir, que ahí no es que estemos diciendo que no se puede utilizar. Como decía Marce, no somos agnósticos a la herramienta, pero sí está bueno destacar esos puntos que entendemos tiene UiPath. Bien, gracias, Melissa. Bien, si hay alguna pregunta, algún punto más que quieran compartir. Si no, ya empezamos a cerrar este espacio. Bien. Bien, de todas maneras, se pueden contactar con nosotros en el caso que quieran ahondar en algún detalle, en alguna necesidad en particular que quizá estén pasando. Podemos llegar a coordinar una sesión para bajarlo en detalle, empezar a tener un análisis ir trabajándolo. Estos son nuestros datos, de quienes habla, ahí está mi contacto, mi celular y mi correo corporativo, juntos a lo de nuestro Business Delivery Manager, Carlos Paz Soldán. Y también compartimos nuestro link en el portal de Pidata de nuestro website, donde ahí van a tener en detalle más de los servicios que brindamos, otros casos de éxito también. Así que los invitamos a entrar a nuestro portal. Y muchas gracias por haber participado. Les quiero compartir una pequeña encuesta que para nosotros nos es de gran valor para poder ir mejorando nuestros procesos en los temas que vamos a ir presentando. Este es el primer webinar que tenemos planificado durante el año. La idea es seguir trabajando durante este año en otros espacios, con otras, digamos, temas y plataformas también, pero siempre dentro, ¿no?, de lo que es el ecosistema de este tipo de automatizaciones, que es RPA. Ahí les comparto el link para el que quiera y pueda y tenga 3/4 minutos de completar la encuesta. Para nosotros nos es de gran utilidad. Así que les agradecemos el tiempo que se tomaron y les deseamos a todos que tengan un
un buen día. Muchas gracias.